Live streaming is on. Ok, comparto entonces. Un segundito. Bueno. Ahora sí. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Me presento, soy Constanza Sánchez, directora de la Licenciatura en Música y Tecnología. Estamos acá reunidos para la presentación y la defensa de tesis de Tomás Gibaja, ¿sí? Debido a esta situación que estamos atravesando, utilizamos esta manera virtual, que es una forma que encontramos para que los alumnos puedan recibirse. Se encuentran aquí presentes los que somos los jurados de la tesis, que es Fabián Zubilia, Esteban Calcaño y quien les habla. También se encuentra presente Manuel Eguía, que es el director de la tesis de Tomás. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Vos, Tomás, vas a tener 30 minutos para exponer. Luego vendrá un momento de preguntas. Y después vamos a apagar las cámaras. El jurado va a entrar a otra reunión donde vamos a definir la nota. ¿Sí? Ok. Así que, bueno, todo tuyo. Bueno, comparto. Un segundito. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, se ve bien, ¿no? Ahí está, perfecto. Muy bien, bueno, yo me presento de nuevo. Mi nombre es Tomás Gibaja. Y bueno, voy a pasar a explicar un poco de qué se trata este trabajo que se titula Módulo de Interacción entre Unity y Pure Data para ahora en realidad virtual. El director de esta tesis fue Manuel Eguía, aquí presente. Bueno, como un resumen preliminar, la idea de este trabajo consistía en varios módulos que pudieran generar sonido de manera independiente y que pudieran utilizarse, algunos pudieran dejarse desatendidos y produjeran sonido mientras uno ejecutaba a otros en un entorno de realidad virtual, utilizando las herramientas de Pure Data para generar el sonido, para la síntesis, para la ejecución de muestras de audio, y Unity para el apartado visual y todo el control de realidad virtual y el entorno inmersivo. Bueno, la idea también era como que los distintos objetos tuvieran una forma no convencional de ser ejecutados, que no fueran teclados o una guitarra o un tambor que suene a tambor o conceptos conocidos, sino que se pudiera explorar ideas distintas y gestos distintos, formas de mover el cuerpo, utilizando para esto lo inmersivo de la realidad virtual. Y bueno, que eso generara y disparara nuevas ideas, ¿no? En cuanto a la composición y a la creatividad de la persona que lo esté utilizando. Bueno, para iniciar el proyecto, la tesis, la previa, las ideas, consistían en básicamente una React Table, pero de realidad aumentada. La React Table, la explico así rápidamente, es como una mesa cilíndrica sobre la que se apoyan polígonos, cubos, pirámides, cilindros más pequeños, que al tocar la mesa comienza a proyectarse una imagen desde abajo que lo que hace es como dar cuenta del sonido que se está produciendo y el procesamiento que se está dando, ¿no? Cada forma tiene su sonido o su procesamiento de audio, se interconectan entre sí y uno las va moviendo a lo largo de toda la mesa para generar y procesar sonido. Entonces lo que yo quería hacer era una React Table, pero de realidad aumentada, con códigos QR que leyera un celular o una computadora y produjera el sonido. Después pensé, dije, bueno, ¿por qué mejor no la hago en realidad virtual, una React Table virtual? Y después dije, bueno, entonces, si no, en vez de hacer una React Table virtual, arranco con algo así, pero además le agrego otros instrumentos que puedan ser, como bien dije antes, ejecutados y dejarse sonando y que fueran distintos, como que se pudiera jugar. Bueno, bien, acá dice que es como si fuera un estudio virtual que se asemeje a un videojuego por esta parte lúdica y como de explorar y de resaltar la creatividad.
Bueno, en cuanto a Unity, cuando empecé a pensar en la realidad virtual, hablé con Esteban sobre qué camino tomar. Me recomendó que hablara con Manuel, que él estaba trabajando en realidad virtual. Me acerqué a él y bueno, charlamos, acordamos que él fuera mi director de tesis y él me recomendó usar Unity. Estábamos entre Unity y Unreal. Yo no había utilizado ninguna herramienta de realidad virtual, así que estaba como en cero ahí y bueno, seguí la recomendación de él. Y en cuanto a Pure Data, Pure Data fue una de las materias en realidad CAM 4 fue una de las materias que más disfruté hacer durante toda la carrera, y específicamente Pure Data creo que tuvo mucho que ver con esa materia, porque, bueno, nada, fue fuerte, como que me gustó hacerlo. Fabián, de hecho, estaba en la cursada junto con Mariano Cura. Y bueno, dije, ya con todo lo que me gustó Pure Data, quiero seguir viendo cosas para hacer y profundizar en el conocimiento y utilizarlo como cierre de la carrera, ¿no? Del trabajo final. Bueno, bien, esto ya lo mencioné, el hecho de los instrumentos que requieran ser explorados y que tengan una forma de ejecución distinta, ¿no? Que uno los ve y a priori no sabe muy bien qué es lo que va a hacer con cada instrumento, sino que se tiene que acercar y ver más o menos qué pasa. Eso era parte de la idea principal. Bueno, como antecedentes voy a mencionar, por un lado, Soundstage VR y EXA de Infinite Instruments son dos distintos. Son dos aplicaciones comerciales que están en las tiendas de realidad virtual. Se pueden descargar y se usan para ejecutar en los cascos en los sistemas de realidad virtual. Son básicamente estudios virtuales. Uno se pone el casco, se pone los controles y va creando instrumentos. Tiene sintetizadores, módulos diversos que generan sonido, tiene sequencers y todo se puede interconectar entre sí. Algunos efectos de procesamiento también se conectan con cables. La diferencia con este trabajo particular es que, bueno, son instrumentos virtuales que uno ve que es un teclado o que es un sequencer, y no tienen tanta vuelta o tanto ese sentido de exploración que es lo que se quería conseguir con este trabajo. Air Piano es un piano virtual. Uno se pone el casco y ve un piano que está ahí en el entorno, y cuando se acerca a tocarlo, mediante un sistema áptico que envía aire hacia la punta de los dedos, siente como que cuando baja los dedos sobre las teclas, siente la presión de las teclas. Bueno, en ese sentido es súper interesante, pero bueno, también es un instrumento convencional que está metido dentro del paradigma de la realidad virtual. Y después existe Impromptu Conductor, que es un sistema similar a este trabajo también, pero bueno, es de los años 90, y son varios instrumentos por separado que se eligen como en escenas distintas, mejor dicho, y algunos se ejecutan con baquetas, otros con movimientos de las manos. Bueno, y eso. Y Tanks no es un proyecto de realidad virtual, pero sí es uno de los que encontré que une Unity, por un lado, para hacer toda la parte gráfica, y es un juego de tanques de guerra, así bastante sencillo, muy bien logrado, pero sencillo, y el apartado sonoro está hecho en Pure Data. El sonido de los motores, de las explosiones, de los golpes. Bueno, cuando decidí hacer esto de realidad, en realidad virtual, lo decidimos y lo hablábamos con Manuel, y utilizar por un lado Pure Data para generar el sonido y la síntesis y la ejecución del samples, y por otro lado Unity para la realidad virtual y los controles de los sets y la parte gráfica. Surgió la necesidad de intercomunicar estas dos herramientas, porque si bien Unity tiene un motor de sonido, yo preferí usar Pure Data, y bueno, no hay una forma trivial así de resolverlo, no viene de fábrica la comunicación. Entonces, bueno, hubo unas pruebas preliminares que no funcionaron con algunas librerías, hasta que, bueno, Manuel me recomendó también probar con OSC. Encontré un método que está en internet, está subido el link en el documento de la tesis, lo desarrolló Thomas Fredericks, y bueno, es básicamente un script que se agrega como componente en los objetos que necesitan enviar los mensajes mediante OSC. OSC es un protocolo de comunicación que envía y puede enviar y recibir mensajes desde los programas que lo puedan utilizar a través de redes UDP, también de otro tipo de redes, pero UDP es la que más se utiliza y es la que se usó en este caso.
Bueno, uno pone la dirección de IP y el puerto en el que tiene que suceder la comunicación, puerto de entrada, puerto de salida, y con un path, con un nombre de directorio con barras, muy parecido como se hace en los exploradores de los sistemas operativos, envía y recibe información. En el caso de Unity, bueno, como bien dije, se agrega un script a cada objeto que necesita enviar los mensajes, y en el caso de Pure Data se agrega la librería mrpitch, que entre un montón de objetos, además tiene los objetos de recibir o de enviar UDP y de rutear los mensajes OSC. Y también se utilizó SteamVR, que es la herramienta que comunica a Unity con el set de realidad virtual, porque Unity de por sí no se comunica solo con los sets, con los cascos. Acá podemos ver el diagrama de conexiones, de cómo funciona. Lo que está dentro de la línea punteada sería lo que sucede dentro de la computadora, el procesamiento lógico. Por un lado tenemos a Pure Data, que genera el sonido y lo envía a la interfaz de audio que sale a los auriculares o lo que sea que suene. Después tenemos a Unity, que es el que envía y recibe la parte gráfica y también la parte de control del set. Se lo pasa a SteamVR y SteamVR lo envía y lo recibe también al set de cascos y de controles de realidad virtual. Y a su vez tenemos a OSC, que es el encargado de intercomunicar, como bien había dicho, Unity y Pure Data. En este caso sucede solamente en una dirección, desde Unity hacia Pure Data, ¿sí? No vuelve la información. Bueno, empiezo entonces con los objetos en sí. El primero es esferas distancia, se llama. El concepto son dos esferas que se pueden mover, desplazar por todo el entorno, y que cuando uno las toma, cuanto más cerca se encuentre una de la otra, más grave va a ser el sonido que produzca, y a medida que las aleja, más agudo va a ser, ¿sí? Es como un sonido de... Tiene dos modos, tiene el modo continuo y el discreto. En el modo continuo es como si fuera un theremin, y en el discreto uno puede elegir las notas que están ahí en una piedra que ahora vamos a ver, para generar la escala que uno quiera hacer sonar. A su vez, la altura desde el suelo de la esfera naranja es la que da la intensidad, como se puede ver acá en el dibujo conceptual. Tiene a su vez un cubo etéreo que cuando uno lo interactúa con la mano cambia la forma de onda que suena en el sintetizador. Bueno, en el caso de Unity, la construcción visual, muestra un poquitito la foto un poco más grande, es un altar de un modelo prefabricado, que tiene el botón azul, que es el que activa el modo continuo, y los pequeños botones naranjas, que son los que activan el modo discreto, y si se aprecia acá sería como si fueran la disposición de las teclas de un piano, de una octava de piano. Estas serían las teclas blancas y estas las teclas negras, y uno puede seleccionar las notas que suenan. Acá abajo tenemos el cubo modificador, y bueno, tenemos las dos esferas. Volviendo a la diapositiva anterior, bien, bueno, en el caso de Interactables son los scripts que trae SteamVR para poder manipular los objetos en el espacio dentro de la realidad virtual. Bueno, lo explico brevemente, pero en Unity todo se maneja por objetos, se van creando objetos y a los objetos se les pueden agregar componentes. Estos scripts de interactabilidad se agregan como componente a los objetos y permiten que los objetos se puedan tomar, se puedan arrojar, caigan con una velocidad, sean afectados por la gravedad o no. Bueno, en el caso de los botones que se ven en la piedra, justamente es el script de botón, que tiene un recorrido, tiene una activación y, bueno, diversas características. Bueno, los algoritmos de control son los que recaban la información de altura y distancia de esferas y se la envían a Unity, y lo mismo sucede con los botones y con el cubo modificador de onda. Paso al apartado de Pure Data. En Pure Data se hicieron, las esferas suenan por síntesis aditiva, son muchos osciladores de onda senoidal que se suman y que generan el sonido, más un sintetizador de wavetable que está sacado de un ejemplo del PD Vanilla, que, bueno, lo que hace es básicamente lee de una tabla, de un array, la forma de onda que le indiquemos, y, bueno, en este caso lo suma a la síntesis aditiva de las voces. Este detalle que hice acá de Pure Data es el selector de escala, que es el que permite en el modo discreto seleccionar qué notas van a sonar y qué notas no. Bueno, vamos a escuchar un poquitito cómo suena, un videito.
ahora va a seleccionar el modo continuo. Va a activar el cubo. Lo adelanto un poquito porque ahora va a elegir una escala medio oriental. Está interesante lo que eligió para sonar el ejecutante. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente objeto, Wisp se llama. Este consiste, la idea principal era que pudiéramos utilizar sonidos de nota pedal. El anterior era un instrumento melódico. En este sería como una nota pedal o drone. Y la idea era tener un objeto que permitiera crear estos orbes y darle un tamaño en el espacio, ¿sí? Cuando uno, teniendo agarrado el objeto creador, tocara el gatillo del control de realidad virtual, marcaba un punto inicial y a medida que lo desplazaba, se iba formando el orbe, ¿sí? Conforme el tamaño del recorrido que se hubiese hecho. Y al soltar el gatillo, se generaba ese orbe y se quedaba sonando, ¿sí? Tiene una esfera previsualizadora que es la que permite saber qué tamaño va a tener el orbe, cómo va a sonar y esas características. Bueno, como bien dije, la altura tonal se la da el tamaño, ¿sí? A un orbe más chiquito va a tener un sonido más agudo y un orbe más grande va a sonar más grave. Y bueno, la idea era también que se pudieran crear distintos orbes para poder generar intervalos, para tener cuarta, una quinta, por octavas, así, el intervalo que uno quisiera, ¿no? Pero como para poder tener esa libertad. Bueno, en Unity tenemos también como un altar, que es donde reposa la espada, que es el creador de orbes. En este caso volvemos a este híbrido entre videojuego e instrumento, y que uno ve una espada y al principio no sabes qué es lo que pasa hasta que te pones a explorarlo. Y las esferas que se ven ahí arriba son las que controlan cada uno de los orbes. Si tocamos la esfera celeste, la espada se va a poner celeste y va a crear un orbe celeste. Si tocamos alguna de las esferas verdes, va a pasar lo mismo. Se pone verde la hoja y crea un orbe verde. Y a la vez, si ese orbe ya está creado, al interactuar con alguna de las esferas se produce una perturbación en la forma de la esfera y se destruye el orbe ya creado. Bueno, de los interactables, por ejemplo, en este caso la espada sí se ve afectada por la gravedad y por los cuerpos rígidos. Ahí se puede ver que está apoyada sobre el altar. Existe la burbuja de previsualización, como bien dije antes también, que es la que permite ver el tamaño del orbe y el sonido. Y bueno, las esferas de control también están hechas con scripts de Button, que son los que mencionaba antes de Interactable. Acá se pueden ver los orbes creados y la espada del otro color, en este caso está verde. Y en Pure Data son las voces de drones, es parecido a esferas de distancia, pero con algunas variaciones aleatorias que cambian la cantidad de tiempo que pasa entre que se inicia el ciclo de la onda y se termina. Para variar, como si fueran osciladores LFO que varían a otros osciladores, unas mezclas. Acá es un detalle de la esfera de previsualización, pero el patch que genera los sonidos reales, del orbe real una vez que está creado, es mucho más complejo. Vamos a escucharlo brevemente. Esa es la esfera. Y ahí está el orbe. Ahí la destruyó con la mano izquierda. Muy bien, pasamos al siguiente. Voy a dejar. Muy bien, tenemos giros en este caso, que es un giroscopio. Otro instrumento melódico en este caso. Es una esfera que se sostiene con la mano y los ángulos de Euler que le demos, las rotaciones, la sumatoria de los tres ángulos van a generar la altura tonal. Y la altura del piso, como pasaba con las esferas de distancias, abren y cierran la intensidad y un filtro, que es lo que genera también la intensidad con la que va a sonar.
También existe un pedestal con controles de filtro de un paso alto y un paso banda, y una palanca central que controla el volumen global. Ahí se puede ver, pongo la imagen más grande, estas son las palancas de controles de filtros y la central del volumen global, y ese es el objeto que es el que se manipula en el aire. Bueno, también tiene el script de interactabilidad que permite agarrarlo, tirarlo, que lo afecte la gravedad de los cuerpos rígidos, y bueno, algo similar a lo que sucedía con los otros. Bueno, en Pure Data este también es una suma, pero de fasores, serían sintetizados como si fuera la onda de diente de sierra. Una suma de eso también con el tema de la aleatoriedad y LFOs, más los filtros que se usó el BCF y el BP de DPD. Vamos a escucharlo un poquitito brevemente. Bueno, pasamos entonces ahora sí a Bata Ball. Este es el instrumento percusivo. Es otro de los que puede sonar desatendido, lo mismo que los orbes, que Wisp. El concepto general son cubos que al ser atravesados por esferas que se mueven todo el tiempo hacia arriba y hacia abajo, se activan y activan uno de los cuerpos de un sonido de percusión. Y bueno, permiten hacer secuencias, ¿sí? Dejar los cubos puestos en el camino de las esferas para que vayan ejecutando los patrones que queramos como un sequencer, pero con esta vuelta de que sean cubos y que no sean cuadraditos que están ahí en una grilla. Cada cubo tiene un color que puede ser variado y que es el que indica cuál es el cuerpo que va a hacer sonar. La velocidad de las esferas que suben y bajan es variable, y bueno, también se puede controlar la intensidad y un filtro para cada cuerpo. Y a su vez, a medida que uno va manipulando los cubos en el aire, estos van variando su tamaño, y eso también varía la altura tonal del sample, ¿sí? Bueno, acá se puede ver en Unity cómo fue desarrollado. Esto del centro, la palanca naranja, es la que le da la velocidad a las dos esferas celestes, que son las que se mueven hacia arriba y hacia abajo. Los rectángulos que se ven acá en el tablero son los que modifican intensidad y filtro para cada cuerpo. Estos son los cubos, son 16 cubos que están dispuestos como para que uno los tome y los ubique donde desee. Y esta esfera del centro es la que permite modificar el color de cada cubo y que ejecute un cuerpo distinto. Bueno, también acá hay muchos scripts de interactabilidad. Uno que no había mencionado previamente es el script de Linear Drive, que nos permite mover un objeto entre dos puntos dados y mapear la posición en la que se encuentra ese objeto para poder utilizar esos valores, que bueno, en este caso son los que modifican la velocidad. Bueno, en Pure Data esto se realizó mediante arrays que almacenan las muestras de audio y se lee con un objeto fasor, que es el de rampa, como decía, el de diente de sierra, que lee desde el punto inicial al punto final del array y bueno, da el sonido de la muestra. Se utilizó también la velocidad de muestreo para hacer esto que comentaba hace un rato de que sonara con un pitch más alto o más grave, ¿sí? Como la velocidad a la que leemos la muestra es la que nos da la altura tonal. Bueno, vamos a escucharlo brevemente también. Algo que se puede apreciar acá es que solamente lo impactan en una dirección. ¿Sí? En este caso cuando baja, porque el disco, el color, está hacia arriba. Ahí le sube la velocidad. Ahí se puede ver también cuando lo modifica, cuando le cambia la intensidad, cómo cambia el tamaño de cada cubo.
ahí se podía escuchar también los distintos cuerpos que tenemos: bombo, redoblante, platillo y un sintetizador, un tono de sintetizador, por lo que también si uno adecua los tamaños y las alturas tonales se puede generar un arpegiador. Y bueno, pasamos a el último instrumento. Se llama rotopads. El concepto serían rototoms, básicamente, pero que en vez de generar sonidos percusivos, se pudiera variar su altura al hacerlo girar, al afinarlo por rotación. Y Pure Data en este caso fue como que el que trajo solito la idea de generar un sintetizador más complejo. Y bueno, investigué y hice una especie de simulador de Yamaha DX7, ¿sí? De síntesis FM, con 4 osciladores. Ahora cuando llegue a la parte de Pure Data lo voy a explicar mejor. Pero bueno, básicamente el concepto es ese: es un rototom, pero que en vez de hacer sonido percusivo, hace sonido tonal. Bueno, la idea era que existiera la polifonía para poder tener muchos pads alrededor del ejecutante y que los pudiera ejecutar con las baquetas, y que los parámetros del sintetizador no fueran perillas o faders o como estamos acostumbrados a ver, sino que sean, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero que sean objetos que estuvieran sueltos ahí en el entorno. La idea principal era esa, y bueno, se terminó desarrollando de la siguiente manera. Este es el más complejo en cuanto al sonido generado en Pure Data y también en Unity. Es un objeto grande y con muchas características. Atrás se pueden ver los pads apilados que se pueden agarrar y desplazar por todo el entorno y acomodar. El pad superior es el que gira, el que rota y da la afinación. A la vez tiene como un afinador similar a los afinadores de guitarra que muestra la nota y la afinación fina, digamos, por cents en cuanto está afinado. Esto está dado por un script de interactabilidad de rotación, similar al de mapeo lineal que mencionaba antes, pero en este caso por rotación y por ángulo. Tenemos dos monolitos que controlan, que tienen discos que controlan diversos parámetros. En este caso los discos de estos colores son el ataque de cada oscilador. Cada color representa un oscilador. Acá abajo tenemos un disco de feedback, que es la retroalimentación que puede tener cada oscilador en sí. En este caso controla el release de cada oscilador. Y acá abajo tenemos los botones de algoritmo que controlan estos 8 algoritmos, que son en los que se puede disponer cada oscilador, ¿no? Como se hace en un sintetizador FM. Bueno, si uno presiona alguno de esos botones, cambia el algoritmo. Y acá tenemos unas fichas, de nuevo, cada color representa a un oscilador distinto, que bueno, uno las puede ir moviendo en la mesa, no sabe muy bien qué pasa, que es la gracia de esto también, pero puede controlar así el nivel y el ratio de cada uno de los osciladores que están generando el sonido. A su vez, bueno, tenemos las baquetas posicionadas en la mano que sale de la mesa y tenemos un botón de reseteo que nos da el sonido básico de este sintetizador, como si se genera un sonido muy extraño que no nos gusta, podemos presionar ahí como si fuera un botón de pánico. Y del otro lado hay un botón celeste que es un randomizador y que, bueno, genera un patch aleatorio para poder ir probando sonidos. Bueno, en Pure Data es eso, básicamente. Es como si fuera un Yamaha DX7, es un oscilador que tiene una onda moduladora y una onda portadora, y tiene un ratio, que es como si fuera una relación entre la que se multiplica la onda original con la onda que modula a la portadora, digamos. Bueno, tiene también los controles de algoritmo, como se puede ver acá. Espero que se pueda ver en el patch. Tiene el control de feedback que permite retroalimentar cada oscilador a sí mismo. Y bueno, tiene un ruteo interno también en el que se envían mensajes y para que se pueda conectar cada oscilador de la manera en la que se tiene que conectar. Eso es un trabajo bastante fino que está hecho dentro de los patches de PD que se puede ver. Vamos a escuchar un poquitito cómo suena brevemente. Este ya tiene mi voz en off. Podemos afinar yo voy a hablar arriba. Cualquier frecuencia, como se puede ver ahí en el indicador de nota y de frecuencia en hertz, pero esta vez los vamos a afinar bastante cerca del valor nominal. Ahí se está rotando. En este caso, bueno, esta simulación fue hecha con Unity, con el simulador. Bien, con la baqueta lo vamos a ejecutar para ver el sonido. Tarda todo un poco más, pero se puede escuchar por lo menos cómo funciona. Sonido
básico del sintetizador. Vamos a jugar un poco con los parámetros, con las fichas que están sobre la mesa. Adelanto unos segundos para escuchar cómo suena después de la modificación. Muy bien. Bueno, y para mencionar, por último, tiene incluido en el patch general de PD un módulo de reverb muy sencillo. Es una línea de delay que escribe y varias líneas de delay que leen a distintos tiempos de retardo y lo van enviando a cada uno de los canales para generar cierta espacialidad. Y el envío de cada módulo por separado es ajustable dentro de Pure Data. Esto no está incluido en el entorno de Unity. Bueno, como conclusión, la comunicación entre Unity y Pure Data se pudo dar. Es bastante sencillo. Al principio, por ahí, hay que adaptarse a cómo es la forma de incluir los componentes en Unity si uno no lo conoce, pero no genera mayores problemas, funciona muy bien. Se pudo testear en un casco de realidad virtual de HTC Vive y funcionó. Yo también lo he testeado acá en el simulador de Unity. Hay que tener cuidado con la programación, no hay que enviar datos constantemente desde Unity hacia Pure Data porque se genera latencia y Pure Data a veces crashea. Hay que tener en cuenta eso. En cuanto a la apariencia, bueno, se generó esto de poder, de que llamen la atención los instrumentos y que no sea algo tan convencional y tan que uno ya sepa antes de hacer sonar el instrumento qué es lo que va a pasar, sino que se tenga que adentrar en su funcionamiento. En cuanto a Pure Data, bueno, ya lo mencioné, por ejemplo, el DX7 fue una idea que surgió a raíz de investigar con Pure Data y yo creo que generó esta robustez del sonido y demostró ser una herramienta muy potente. Hubo muchas ideas que fueron descartadas, había el doble de ideas en un principio, yo quería grabar las escenas, grabar el audio, tener acordes generativos, melodías generativas, pero bueno, excedía el tiempo y el trabajo de esta tesis. Y bueno, para finalizar creo que estimula esto de la creatividad y de generar, de tener que hacer cosas distintas, movimientos distintos para hacer música, para componerla o para ejecutar algo que uno ya conoce o que ya tiene. Y bueno, brevemente eso fue todo. Muchas gracias. Buenísimo, Tomás. Vamos a abrir preguntas entonces. Vamos. Yo tengo, puedo empezar si quieren. Claro. Bueno, nada, en principio felicitarte, Tomás, me parece que el trabajo está muy bueno, ya la tesis me gustó de la forma en que está relatada y escrita y haces el esfuerzo para que se entienda todo lo que significa desarrollar un videojuego, un desarrollo de este tipo, que en general se hace en grupo, ¿no? O sea, en general trabajan equipos de trabajo y vos lo abarcaste de manera solitaria y creo que el resultado está bueno. Lo felicito también a Manuel porque sé lo que trabajaron juntos y se nota en el resultado. Yo tengo preguntas que tienen que ver con algunas decisiones que tomaste, que nada, como para que te explayes un poco más, así se entiende el trabajo que hiciste, ¿no? En ese sentido. Uno tiene que ver con la estética de este trabajo, si trabajaste sobre algún tipo de guión, si trabajaste, o sea, se nota que hay un montón de elementos que son comunes a todas las escenas y a todos los instrumentos, como la piedra, esta idea un poco más de mitológica que utilizaste, digo, si eso es ¿estuvo planteado desde el principio o con el correr del desarrollo fue apareciendo esa estética tan particular que tiene, ¿no? Esa es una, si querés. Sí, te comento. En realidad sí, está bueno porque como que hice lo posible por hacerlo lo más breve y que entre en la media hora, pero dejé afuera un montón de cosas que me estaría bueno comentar, pero bueno, nada, la vida misma. Sí, en un principio yo quería hacerlo como que fuera un entorno al aire libre y que fuera algo un poco más, no sé, más rústico, más, si se quiere, medieval, medio así como decís vos, de la piedra, y en ese sentido. Después terminé cantando por algo más ciencia ficción, pero que tuviera algo de esto de
la piedra o de lo antiguo, y se puede ver, bueno, como que cada objeto tiene su pedestal o su altar. altar, claro, exactamente. Bueno, bien, y algunos son más futuristas, como el percusivo, que es un tablero así más cibernético y se ve todo como con más luces y más neón, así, de ese estilo. Y después también tenemos el de la espada, que es súper así, parece el Señor de los Anillos, como que con ese espíritu. No fue con un guión, pero sí quería que fuera algo llamativo, así divertido, que fuera una experiencia. No quería tipo que apareciera o pareciera que vas a tocar algo, sino que pareciera que vas a jugar y en el medio te encontrás con que, che, pero esto lo puedo tocar también, puedo hacer música y respeta ciertas... No es simplemente hacer algo, un gesto o una mano, sino que también si sé armar una escala menor armónica, la puedo armar con los botoncitos. Y si quiero cambiar una altura y ponerla de determinada manera, o si quiero hacer una escala que no esté temperada con los rotopads, la puedo armar. Puedo hacer una escala antigua o bueno, no temperada, una escala justa. Como que tuviera eso, que fuera un juego, que pudiera sonar, pero que a la vez alguien con conocimiento de música también le pudiera sacar el provecho que necesite. Sí, buenísimo. Los objetos 3D que usás son modelos que modelos que... ¿Cómo fue ese trabajo? Que también es complejo, ¿no? O sea... Sí. Se cortó un poquito, creo que más o menos entendí el concepto. Sí, nada, eso, ¿de dónde vienen, de dónde provienen esos objetos? Los objetos están de sitios así de stock, de los gratis, los que se pueden descargar libremente, de lo que uno googlea, de obtener modelos 3D. Descargué muchísimos, hay un montón en internet para descargar, y bueno, la mayoría quedaron afuera, pero fueron los que pude utilizar. Sí, o sea, el desarrollo de modelados 3D es un tema y un laburazo, y bueno, eso obviamente, como mencionaste antes, en el tema de videojuegos, hay una persona que se encarga de eso, se encarga de las texturas, o sea, de hacerlo a mano todo es como, no sé si entra en una tesis, pero sí, salió de ahí. Hay algunos, por ejemplo, las esferas, así sé yo. O sea, es una esfera que dentro tiene un sistema de partículas, que tiene un determinado brillo, la iluminación, el rayito que se genera entre medio de las dos esferas. Eso sí creía que lo podía modelar y lo modelé porque es una forma muy sencilla, pero las que se ven más complejas, como los altares y la espada, por ejemplo, todo eso sacado de sitios gratis de internet. Bien, y una última que tiene que ver también con elecciones, digo, ¿por qué trabajás con Pure Data y no con el módulo de sonido de Unity? Yo más o menos entiendo la respuesta, o sea, ya la sé la respuesta, pero me gustaría que lo desarrolles. Y después, ¿por qué fuiste de la realidad aumentada hacia la realidad virtual? Digamos, o sea, ¿cuál fue el clic que te hizo para ir hacia esas elecciones, ¿no? Ok. Pure Data ya lo conocía, como dije, y ya sabía que podía hacer, o sea, que podía funcionar muy bien y que se podían hacer muchas cosas. Cuando estaba pensando en las ideas de la tesis, barajaba un montón de ideas y ya iba más o menos viendo, bueno, a ver si laburo con PD, ¿qué voy a poder hacer? Y bueno, buscaba, empecé a probar algunas cosas y dije, bueno, sí, Pure Data va a ser muy útil y va a funcionar muy bien. Probé también hice un pequeño piano en realidad virtual con el audio con el motor de sonido de Unity, pero bueno, en cuanto a los conocimientos que tenía yo en ese momento de Unity y lo que podía hacer con Pure Data, dije, bueno, me inclino por Pure Data y como que no me parecía que se pudiera llegar tan lejos tampoco con el motor de sonido de Unity. Sobre todo en el tema de la síntesis y de los osciladores y cómo se puede ir tan al hueso con Pure Data y tocar cosas con tanto detalle, así como ir tan a lo fino. ¿Qué era lo otro? El tema de una lección. De la realidad virtual. Sí, ¿por qué fuiste de realidad aumentada a realidad virtual? Creo que fue como una inspiración, no sé, así se me ocurrió. No hubo algo así muy como que diga una justificación. Sí. No, y también, qué sé yo, tenías el casco, por ejemplo, en el lapso para probarlo. También eso es una posible justificación. Sí. Una posible gana de decir, bueno, hay un laboratorio en el que estoy trabajando y tiene esto, vamos a usarlo, vamos a desarrollar, digo, me parece que también viene por ese lado.
Estaba en un principio. Creo, no sé. Yo no lo sabía concretamente. Cuando Ok. pensé en hacerlo en realidad virtual, bueno, después hablé con Manuel y bueno, Manuel sí me comentó que estaba el casco para usarlo, pero en ese momento no lo sabía, como que me quería tirar a hacerlo y ver si se conseguía por alguna otra forma. Igual la pandemia no me dejó. Pero bueno, nada, salió como tenía que salir. Es verdad, me había olvidado de la pandemia ya. Por eso no. Bueno, nada, felicitaciones de nuevo y le dejo el espacio a los otros jurados para que te pregunten si quieren. Muchas gracias. ¿Qué tal, Tomás? Che, bueno, primero que nada, felicitaciones, muy bueno Gracias. el laburo. Se nota mucho el laburo también en la síntesis y demás del diseño, que ya lo destacamos. La verdad es que es muy robusto y sobre todo me dan ganas de probarlo, digamos, tengo ganas de jugar, así que eso para mí está bueno, digamos, ya lo vi, lo pensé. Lo que te quería preguntar es un poco cómo pensás en el modo de ejecución de este entorno. Es decir, si vos pensás que vas a hacer después un render de lo que suena, o si es un set, cómo se distribuiría, por ejemplo, el resultado del juego en ese entorno. Es un set. O sea, tal cual está ahora en este momento, funciona como un set. Como para que uno pueda ejecutar en vivo. Lo había pensado como estas ideas que descarté al final, como algo que se pudiera grabar, que se pudieran grabar tanto las escenas, o sea, orbes creados de determinada manera, cubitos dispuestos en Batagol de determinada manera, y los rotopads también afinados, así como que el set que uno quisiera para ejecutar lo que quisiera, que se pudiera grabar esa escena y tener varias grabadas para ejecutar distintas cosas, y a la vez que se pudiera grabar el sonido también, si uno quería usarlo posteriormente, por ahí quería meterse en una noche a improvisar 1 hora y después utilizar el sonido para procesarlo o para utilizarlo en alguna composición de otro lado, como más algo así, bueno, como una improvisación y que después se utiliza para composición, que se usa mucho ese método de composición. Pero bueno, en este estadio en el que quedó no se hizo la grabación. Se puede hacer, no puede, o sea, con un par de objetos de Pure Data se hace eso. Lo que yo quería hacerlo general, o sea, quería generar un botón que vos tocaras en Unity y te empezara a grabar, tocaras stop y ya te generaba el archivo y ya fuera todo más automático. Pero en Pure Data se puede grabar sin problemas. Pero bueno, nada, por ahora yo lo veo como más algo así de experimentarlo, de ejecutarlo en vivo, como si fuera un set en vivo. Y también, bueno, como mencionaba al principio, como algo que pudiera estar en algún lugar en una feria, en un stand, en una convención, como para poder probarlo para poder ser probado, ser ejecutado ahí. Perfecto, sí, está buenísimo. Digo, también esa instancia de poder explorar un espacio y nuevas formas de gestualidad que produzcan sonido, independientemente de cuál sea el forma final, está buenísimo. En ese sentido, como comentario, digamos, me gustaron mucho en particular los instrumentos, la orbe y los rotopads, en el sentido de que me parecen los más logrados desde un punto de vista lúdico, que se alejan un poco de la distribución de componentes en un sintetizador, como si querés de un modelo paramétrico, en el cual yo tengo una noción clara de cuáles son los parámetros que estoy manejando. O sea, ningún comentario, esos dos me parecen muy bien logrados, en el sentido de que bueno, hay un componente de pérdida de control en el instrumento, que creo que va muy en línea con esto que proponés del enfoque lúdico y corporal, gestual para lograr eso. Así que en ese sentido también esos dos, te felicito, están muy bien logrados y creo que ahí hay algo muy interesante. Gracias. Eso es todo lo que tenemos. Sí, la verdad que te mandaste un laburazo, me parece que, como decía Esteban, también es como que esto capaz que se hace con un equipo y vos te mandaste un montón de instrumentos. Me imagino que al empezar tenías una idea y cuando fuiste avanzando, fuiste incorporando y como conociendo más posibilidades y te fuiste como entusiasmando, me da la sensación, y me parece que no sé si me querés contar algo de ese proceso, cómo fue para vos personalmente. Sí, tenía muchas ideas, muchísimas ideas. De hecho, quería explorar ideas que había iniciado en la cruzada de Camp 4 en Pure Data, y por ejemplo de los acordes generativos, o así como está la espada que genera los orbes, quería hacer una varita que uno la fuera sacudiendo así y largara notas, pero de forma generativa, así como
como algo tampoco poco controlable, no era que era una nota así dada. Quería hacer también, por ejemplo, quería dibujar, esto ya me fui, volé, pero quería dibujar un círculo que uno lo pudiese partir en el aire y que cada bloque parcial que generara fuera una nota distinta que la podía afinar. Eso después terminó siendo rotopads. Dije, no, esto me va a volver loco para desarrollarlo, mejor hago los pads y eso, pero esa idea estaba en un principio. Y bueno, nada, otro tipo de secuenciadores también, como dibujar notas en el aire, que fueran como una línea, como una víbora, así que se generara y quedara 3D etérea y se pudiera modificar. Bueno, nada, vuelos ahí que estaba haciendo. Lo que me pasó fue que, por un lado, tuve que recortar la cantidad de instrumentos y los conceptos de ejecución de cada uno, y lo que me terminó pasando, por otro lado, es que cuando me quedé con esos 5 conceptos, varios los profundicé, como por ejemplo en el caso de Rotopads. Rotopads era eso, eran unos pads afinables por rotación, y que hubiese, no sé, a mí se me ocurría en un principio que hubiese una pelota tirada por ahí, que si uno la corría cambiaba algún parámetro del sintetizador, pero bueno, a medida que me fui metiendo y que empecé a hacer el desarrollo, por ejemplo, de X7 en PD, vi que había un montón de parámetros a controlar, entonces empecé a pensar de qué forma podía generar estos objetos que estuvieran tirados en el entorno y se pudieran modificar, y bueno, en ese caso sí, o sea, como que de la idea inicial, que era Rotopads, terminó siendo algo mucho más complejo. Con Bataball pasó lo mismo también, por ejemplo, el pitcheo de cada cuerpo yo no lo había pensado en un principio y dije, bueno, ya que estamos, puedo hacer, yo quería hacer un secuenciador aparte para arpegios de pitcheados y otro para percusión. Y dije, bueno, junto los dos, que un cuerpo sea un cuerpo tonal, que pueda tener, que se pueda poner una nota, no solo un bombo o algo así, y meto todo ahí, bueno, terminó haciendo eso. Y sí, pasó eso, pasó que tuve que recortar la cantidad, pero también volvió como ese plus de poder profundizar más en cada uno o en algunos de lo que en un principio eran una idea quizá un poquito más sencilla. Sí, por ejemplo, usar el sample rate para modificar alturas, eso me parece está muy bien. Exacto. Bueno, buenísimo. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, entonces nos vamos un minutito, Ok, apagamos las cámaras y volvemos en 5 minutos. Dale. perfecto. Gracias, Manu. Gracias a ustedes.
La virtualidad, ahí volvimos. La verdad es que este sistema es está muy bueno, Esteban. Es la única forma de poder cumplir con la fantasía de estar en todos lugares al mismo tiempo. Totalmente. Ya lo vamos a lograr, Manuel. Bueno, Tomás, yo bueno, a mí me pasa que cuando llegamos a esta instancia que como docentes creo que sentimos como muchísimo orgullo, ¿no? Este tipo de trabajo, este tipo de tesis y ver que la evolución, eso para nosotros es sumamente emocionante y da mucho orgullo. La excelencia, ¿no? La educación pública, para nosotros eso es muy, muy emocionante. Bueno, hemos coincidido todos que tu trabajo es excelente. Felicitamos también a Manuel. Y bueno, tenés un 10. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sos licenciado en música y tecnología, así que felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, excelente trabajo y mérito tuyo, digamos. Tuyo también, Manuel, tuyo también. Felicitaciones, che. Sí, es increíble que se llegue a ese nivel de trabajo, pues realmente produce mucho orgullo. Hermoso. Muchas gracias. Así que bueno, damos entonces por concluido y a festejar. Vamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por estar acá, por todo esto y bien como dijiste, resaltando la educación pública y la posibilidad de que esto suceda así, de esta manera. Un honor también poder estar acá y poderlo haber aprovechado y estar a la altura de esto y nada, que estén bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a todos, entonces, gracias. Nos vemos pronto. Sí, felicidades. Felicidades. Chao, chao. Chao.